Francia, Gerardo Perfors. Saludos amigas y amigos de Enfoque 21.5. Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes y bueno, ahora vamos a comentar los resultados de la segunda vuelta de la edición de la elección presidencial francesa que tuvo lugar este domingo 24 de abril y que vio la reelección de el presidente en turno del derechista Emmanuel Macron. Aunque diga que es de centro, es de derecha. Importante precisarlo. Bueno, ¿y por qué digo esto? Antes de entrar en los resultados, vamos a comentar un poco los proyectos y las propuestas de cada uno de los candidatos, de Emmanuel Macron y su contrincante de segunda vuelta, Marine Le Pen. Emmanuel Macron, como ya lo hemos podido detallar en los videos de la semana pasada, trae un programa, se podría resumir básicamente como es un Peña Nieto francés. Es un programa de privatización. Por ejemplo, privatizó la Sociedad Francesa de Juegos, que es como si privatizaran la Lotería Nacional en México, lo cual es una aberración porque básicamente es una empresa que genera ganancias, que a partir digamos, vicios como la adicción y el juego, genera utilidades que pueden ser utilizadas para financiar obras sociales. Bueno, pues esto se ha ido a manos privadas durante la presidencia de Macron. Hasta el aeropuerto quiso privatizar, solamente que con las crisis que ha habido no lo ha logrado. Se echaron para atrás. Ha habido un gran aumento de la desigualdad. Las fortunas más importantes de Francia han ganado 240.000 millones de euros desde el inicio del COVID. Eh, unas cuantas familias poseen la misma cantidad de recursos que 27 millones de franceses. También ha habido un endeudamiento profundo del Estado en gasto corriente, es decir, eh, que se están destruyendo las cuentas del Estado de forma inviable y en cosas no necesariamente útiles a futuro, como por ejemplo en millones y millones y millones eh, de tests de COVID en zonas y casos en las que no era necesario. Simplemente obviamente no quiero decir que esté en contra de los tests del COVID, pero por ejemplo en México casi no se utilizan, mientras que aquí en Francia para cualquier cosa hubieron momentos en los que 2 o 3 veces a la semana tenía uno que estarse haciendo tests anti-COVID, por lo que por ejemplo entre diciembre y enero, o sea, entre el fin de año, Navidad y principios de año, en un mes el Estado gastó 1.000 millones de euros, es decir, 24.000 millones de pesos más o menos, en pruebas para COVID, básicamente. Y sin invertir en hospitales, sin invertir en médicos, sin invertir en enfermeras, sin invertir en todos los otros ámbitos de la salud en los que también se requieren eh, inversiones. También, por ejemplo, pues precisamente han habido reducciones en los gastos sociales. Ha habido, bueno, el sistema de educación es un desastre y eso lo puedo decir yo como profesor universitario aquí. Eh, Cada vez más estudiantes, cada vez menos recursos, profesores cada vez menos formados, contratos precarios, temporales, mal pagados. Eh, Precisamente otra gran característica de la línea de gobierno de Emmanuel Macron es la precarización de las condiciones de trabajo, la limitación de las compensaciones de despido, la reducción de la duración del seguro de desempleo, la reducción de los montos del seguro de desempleo y bueno,
también pérdida de soberanía militar y tecnológica, ya sea al nivel de la Unión Europea o al nivel de la OTAN. Y una de las peores cosas también, a mi parecer, de la que se ha hablado muy poco y que es muy grave, fue la represión violenta de los chalecos amarillos, que fue un grupo, fue un movimiento de protesta por la intención de poner un impuesto a la gasolina y que bueno, eso desencadenó una ola de malestar en 2018, perdón, que duró varios meses y solamente acabó cuando hubieron básicamente 50 personas mutiladas, ya sea tuertas o que se quedaron sin mano o que se quedaron sin pie por la represión policial, e inclusive algunos muertos y varios miles de personas enjuiciadas, eh, personas comunes y corrientes. O sea, bueno, no entro en los detalles, pero una gran represión de Estado. Y bueno, esto es el legado y el proyecto de Macron, que bueno, su proyecto ahora de reelección es aumentar la edad de jubilación a los 65 años. Es, bueno, todo esto es una continuación básicamente de todo esto. Y quizás en peor aún versión, porque ahora ya no tiene, ya reelecto, no tiene que guardar las formas, no tiene que, básicamente puede darse rienda suelta. Y esta elección fue una elección muy, muy dura. Esta segunda vuelta de la elección fue muy difícil para personas de izquierda, para personas humanistas, ya que básicamente había una opción entre lo peor y lo peor de lo peor. Entonces realmente no había gran opción, porque del otro lado que teníamos en Marine Le Pen, tenemos básicamente sus propuestas principales eran lo que ella llama la prioridad nacional, que básicamente es que en distintos empleos, en la atribución, por ejemplo, de vivienda social o de lugares de estudio, etcétera, se dé prioridad a los ciudadanos franceses. También otra de sus medidas más conocidas es la prohibición del velo islámico, es decir, ustedes saben que algunas mujeres islámicas utilizan un velo, como por ejemplo como la Virgen María tiene un velo, pues bueno, o como las monjas se ponen un velo, pues bueno, en el Islam hay mujeres que por pudor y por sumisión a Dios o por otros motivos se ponen un velo, y bueno, esto con Marine Le Pen iba a ser ilegal. Iban a multar a la gente que se pusiera estos velos, y por ejemplo, era una, una propuesta totalmente absurda, porque en sí está mal, pero peor aún en el sentido de que, por ejemplo, otras religiones que tienen otro tipo de vestimentas características no iban a tener este tipo de multas. Entonces era realmente una medida muy mezquina, muy horrible básicamente. Y su propuesta, digamos, más populista era la de la introducción de un referendo de iniciativa ciudadana, es decir, que los ciudadanos pudieran llamar a un referendo, pero digamos, esta propuesta en sí no está mal, pero en todo el contexto de lo que son y representan estas personas, probablemente se iba a prestar a abusos, ya que por ejemplo, bueno, los nazis también eran, por ejemplo, la anexión de Austria supuestamente fue aprobada en referendo, pero pues con mucha manipulación, y los referendos pues son un útil interesante, pero también peligroso, porque es muy fácil manipular un referendo en función de cómo se proponen las preguntas. Si por ejemplo, el que defiende el sí generalmente tiene una ventaja, los que tienen el no
la tienen más difícil. Y si por ejemplo, si les interesa ese tema, está la película excelentísima con Gael García Bernal que se llama No, sobre el referendo que precisamente Pinochet, de extrema derecha, propuso en Chile para preguntar si se iba o se quedaba. Y entonces quedarse era sí e irse era no. Entonces tenía el reto, la campaña del no, de vencer la negatividad de tener el no. Eh, y bueno, es decir, esta campaña era un fraude, es un fraude esta campaña de Marine Le Pen, porque por ejemplo lo de la prioridad nacional es una, es una, es una, es una burla a sus electores, porque en realidad ya existe esto. O sea, esto no está en la ley, pero en la práctica siempre es así. En la práctica, aquí en Francia es un país muy nacionalista. Entonces, para cualquier cosa que uno concurse, para cualquier cosa que uno pida, si tienen que escoger entre un francés y un extranjero, pues siempre van a escoger al francés. Y inclusive si la persona tiene la nacionalidad, dos personas que tienen la nacionalidad, pero tú puedes ver que una se llama Mohamed o Fátima o Gerardo o no sé de qué, pues obviamente, y el otro se llama Louis o Antoine o Brigitte o no sé qué, pues obviamente se la van a dar a Louis, Antoine, Brigitte. Y entonces esto es una babosada, porque iban a poner en ley algo que ya, que ya existe. Um, Luego lo de la prohibición del valor islámico, bueno, pues es una grosería, es una cosa que de todos modos que no se consigue nada con eso. O sea, pura, iba a ser una tensión terrible, una violencia fuertísima. Y bueno, y otras cosas que ni les cuento, porque de todos modos, esta señora, digamos, mi convicción es que la señora Le Pen no quiere ser presidenta de Francia. Lo que la señora Le Pen quiere ser es la oposición útil que nunca gana, pero le quita votos a la izquierda y permite reforzar al gobierno en turno. Bueno, ya habiendo dicho esto, que es un preámbulo un poquito largo, pero espero útil y necesario, vamos entonces a analizar los resultados. Aquí está un mapa de los resultados. Y bueno, pueden ver que Macron obtuvo el 58% de los votos, es decir, un poco más de 18 millones, casi 19 millones, es decir, que duplica su resultado de la primera vuelta. Y Le Pen obtiene 41% de los votos, o 13 millones, es decir, que aumenta aproximadamente 5 millones de votos a los 8 que obtuvo en primera vuelta. Si vemos la distribución geográfica del voto de la segunda vuelta, algo muy importante, la participación en la elección fue de 73%, que es baja para una elección presidencial de segunda vuelta en Francia, pero más adelante ahondaré un poco en lo que significa esto. Y bueno, si comparamos el mapa de los resultados con el mapa de la pobreza que les mostré la última vez también, pues vemos que básicamente las partes más pobres de Francia también son las partes en las que se apoya a Marine Le Pen, excepto en la región parisina, en donde, a pesar de haber zonas pobres, no se apoyó a Le Pen porque hay migrantes musulmanes, entre otros. Pero no es cierto, porque por ejemplo, donde yo vivo, hay migrantes, por ejemplo, portugueses y españoles, y no votan por Le Pen tampoco. Lo que sí es muy curioso, muy interesante, es que aquí en lo que se llama los territorios de alta mar, es decir, las colonias, básicamente, las colonias del Caribe, de Sudamérica y del Atlántico francesas, Guadalupe, Martinica, Guyana, todas esas votaron por Le Pen. Eso fue muy, muy curioso, porque
En la primera vuelta votaron todas por la izquierda masivamente y ahora votaron por Le Pen. ¿Qué significa esto? Sabiendo que Le Pen es un partido pues cripto racista y quizás ni tan cripto, pues esto habría que analizarlo más a detalle, pero probablemente es más bien un rechazo de Macron porque han tenido una situación que, bueno, no les puedo contar ahora, pero básicamente prácticamente guerra civil, y mucha más pobreza y precariedad que, o sea, ellos es un descontento, el voto de Le Pen es un voto de desesperación y de descontento, pues, queda claro allí y yo creo que lo mejor sería enseñarles precisamente la reacción de los resultados en la comuna desindustrializada de Henambo, ¿no? Donde fue diputada Marine Le Pen. Entonces vamos a ver cómo reaccionan sus seguidores al descubrir que perdieron la elección. Enculé, 50 000 encore. C'est truqué. C'est connard. C'est truqué, c'est pas possible. Mais pour quelle merde t'as voté? C'est inadmissible. 50 KO, 50 prêts, on se voyait trop plus. Ça me dégoûte. Non, non. Bueno, como pueden ver en este video, bueno, a lo mejor algunas cosas no son tan claras porque si no conocen los códigos simbólicos de la sociedad francesa, a lo mejor hay algunas cosas que se les van a pasar, pero digamos que este público que ven ustedes ahí en ese video, en realidad es un público de clase trabajadora, no es un público de gente rica, es un público popular para Francia, blanco popular. Lo pueden ver, por ejemplo, en los jeans que traen la persona. O sea, son trabajadores. El único ahí hay uno que trae un traje y los demás, pues es realmente el pueblo semirural francés. Trabajadores. Y lo que es muy interesante en las reacciones de estas personas es que fueron les hicieron una burla muy, muy fea y muy triste en Twitter, muchas personas, incluyendo gente que se supone que es de izquierda, burlándose de ellos. Básicamente dicen, no, o sea, bueno, algunos como improperios, pero también básicamente dicen presidente de los ricos, banquero de mierda, y bueno, elección robada, ¿sí? Pero me parece muy interesante subrayar que a pesar de lo que no es necesariamente falso, pero a pesar de lo que se dice del partido de Marine Le Pen como partido xenófobo, racista, la gente allí, la reacción que está diciendo no es una reacción que tenga que ver, no dijeron presidente de los musulmanes, no dijeron presidente del islam, no, dicen presidente de los ricos y banquero de mierda. Entonces ahí me parece que es muy importante poner atención a ese detalle que muestra o que sugiere que contrariamente al cuento que nos dicen que nos repiten en los medios, hay un tema económico en ese voto más que un tema cultural, civilizacional. Que por cierto, muy, muy, muy extraño esta situación porque ahora estuve de vacaciones haciendo senderismo en el sur de Francia y básicamente es una zona que vota mucho por la extrema derecha. Es muy extraño porque pasaba por ejemplo por pueblitos y cuando pasaba por un pueblito me daba curiosidad de ver los resultados de la elección y pasé por un pueblito, por ejemplo, en el que 50-55% de las personas que votaron por la extrema derecha,
pero cuando uno los trata en el, o sea, yo pues, ahí en un bar o pues no sé, caminando ahí haciendo el senderismo, uno habla con las personas y me parece muy difícil, o sea, como no puede uno saber, y no diría tampoco, este es un fascista o este es un ultranacionalista, o sea, es gente, digamos, normal, entonces ahí yo creo que, yo creo que habría que hacer habría que digamos, tener un tipo de análisis más complejo de lo que significa el voto, porque bueno, pues 42% de los franceses no vamos a... Yo que vivo aquí se los puedo decir, 42% de la población aquí no es ni fascista ni de extrema derecha, eh, entonces bueno, me parece importante decirlo. Y bueno, por otro lado, que también importante ver cómo celebran los seguidores de Macron enfrente de la Torre Eiffel en el séptimo arrondissement, en el séptimo, digamos la delegación séptima de París, que es de lo más rico que hay en Francia. El metro cuadrado de bienes y raíces cuesta como 15,000 euros, o sea, 30,000, 40,000 pesos, perdón, no, 300,000 pesos más o menos el metro cuadrado de vivienda por allí. Y bueno, pues vamos a ver el video. Y pues como pueden ver es otro tipo de población. La gente que estaba en Enambomo estaba en un gimnasio escolar que está pues en un cierto nivel de desuso, nada que ver con el glamour, con la belleza de estos barrios lindos. Y hubo un estudio muy interesante, un sondeo que muestra una correlación fuertísima entre satisfacción de vida y opción de voto en la segunda vuelta, y a mayor la insatisfacción con la vida de las personas, mayor el voto por Marine Le Pen y mayor el voto, y al revés, por Emmanuel Macron. Y bueno, y cosa muy interesante, otra forma de analizar los resultados que me parece que es más pertinente, es el análisis de los resultados por incluyendo la abstención y los votos nulos, que esto no se hace en ningún país, y no se hace en ningún país porque los gobernantes no quieren que se vea que la gente no vota o que la gente anula su voto. Esto, por ejemplo, en México deberíamos de cambiarlo para que el voto nulo o en voto blanco sea más visible y tenga consecuencias, ¿no? O sea, para poder castigar a los políticos cuando nos ofrecen opciones que nos parecen opciones de mierda, como es el caso en este caso. Perdón por la palabra, pero así es. Y entonces, si analizamos de esta forma, vemos que el 58% de Macron en realidad es 38% de las personas que tienen el derecho de voto en Francia. Es mucho menos en realidad. Y por otro lado, el 42% de Le Pen es en realidad 27% de las personas que tienen el derecho de voto en Francia. Y que 28%, la más gente que la que votó por Le Pen, simplemente no votó, se quedó en casa. Y otro tanto más, 6.7%, anuló su voto. Y esto, un dato muy interesante que habría que ver qué es lo que quiere decir exactamente. La tasa de abstención y votos blancos o nulos es prácticamente la más alta de la historia moderna de Francia, y solamente se puede comparar, se puede comparar con la de la última vez, pero la única que es un poco más alta es la de la elección de 1969, que fue la elección
que le siguió a la renuncia del general Charles de Gaulle después de los eventos de 1968 y después de que perdió un referendo, porque eso también es la otra cosa de los referendos, que los referendos cuando los proponía de Gaulle decía, pues aquí está el referendo y este es mi punto de vista, y si la gente no vota a favor de lo que yo digo, pues me voy. Y eso fue lo que sucedió, perdió y se fue. Y en el 69, entonces, pues básicamente es un punto de crisis institucional muy fuerte, y me parece que podemos decir que en este momento también estamos en un punto de crisis institucional bastante profunda. Pero bueno, habrá que pensar un poquito más a detalle y con más profundidad lo que significa esto. Otra cosa que también me parece muy importante para ya ir terminando es que esta elección es una elección que deja a mucha gente insatisfecha. Es una elección, bueno, esto no puedo quedarme sin decirlo. Es una elección muy violenta. Es una elección muy violenta porque esto lo explica una exdiputada del mismo partido de Macron, que se salió del partido porque pues, es gente decente, y algunas personas decentes por ingenuidad o por error o no sé por qué al principio cuando se presentó este señor lo apoyaron. Y entonces lo que ya se salió hace varios años, y lo que ella dice es que esta gente es muy táctica, o sea, tienen mucha habilidad intelectual y son muy buenos para los cálculos politiqueros, pero no son personas de Estado y no tienen visión estratégica. Entonces, lo que ella decía es que entendieron perfectamente que en 2017 pues, había el beneficio de la duda, y además pues sí había, yo no sé por qué, porque daba para verlo en ese entonces, pero había gente que pensaba que este señor iba a ser diferente. Y bueno, yo la verdad no pensé que fuera a ser tan malo. Yo sí pensé que iba a ser malo, pero la verdad fue peor de lo que pensaba. Y entonces esta misma gente que también sabe lo que hace, al mismo tiempo sabe que están destruyendo el país, saben que están haciéndole mucho daño a mucha gente, entendieron que no iban a poder repetir una estrategia de apoyo, digamos, más o menos generalizado, y simplemente fueron ultra tácticos y se dieron cuenta de que lo único que necesitaban para ganar en el sistema electoral francés era obtener el apoyo de los viejos y de los ricos en la primera vuelta, y después hacer chantaje, asegurándose de que la extrema derecha pasara a la segunda vuelta también, para después hacer el chantaje a la gente de decir o nosotros o la extrema derecha. Y eso fue lo que pasó. Como veíamos la vez pasada, en la primera vuelta los viejos votaron 41% por este señor, y los ricos, pues igual no recuerdo ahora exactamente, pero todos los ricos votaron por él, o prácticamente. Y ahora pues el chantaje, ¿no? Entonces, porque la gente, uno de izquierda, pues obviamente no iba a votar por esa señora que representa los peores instintos de la sociedad, y que también al final iba a ser lo mismo, pero racista. O sea, es lo peor de lo peor, como decíamos. Y están jugando con fuego. Porque por cálculos electoreros pues están gobernando sin legitimidad. Y aquí, bueno, pero el problema es que en toda la Unión Europea, básicamente en la mayoría de los países de la Unión Europea, desde 2005 aproximadamente se está gobernando sin legitimidad, porque 2005 fue precisamente el año en el que, hablando de referendos, hubo un referendo sobre la Constitución Europea que fue rechazado por el pueblo francés y también por el pueblo holandés, que tuvo referendo y dijeron que no querían. Y después lo que hicieron fue cambiarle el nombre y pasarlo por el Parlamento, y nunca más volvió a haber referendo al respecto. Y básicamente en la mayoría de los países europeos lo que está pasando es que, como esta película ya la conocemos perfecto en México,
Cómo los antiguos partidos tradicionales hacen políticas que la gente no apoya, pues van perdiendo apoyo, y entonces antes hacían turnismo, pero ahora como ya no les da el turnismo porque la gente no los rechaza, pues al final se acaban uniendo, y eso es lo que hace Emmanuel Macron básicamente. No le pusieron, no pueden decir que es una fusión, pero es lo que es. Él es el resultado de básicamente gente de los dos partidos del PRIAN, básicamente del PRIAN francés. Y bueno, yo lo que vengo diciendo desde ese entonces es que es muy difícil gobernar sin legitimidad, pero bueno, es lo que vienen haciendo desde entonces y ahí siguen. Entonces a lo mejor ahí seguirán, pero pues es muy difícil. Y para muestra pues les enseño un video aquí de las protestas y la represión que el mismo día de los resultados hubo. París. Y bueno, viendo ese video, además hubieron muertos. Eso no se sabe exactamente qué pasó, pero como están tan nerviosos de que haya algo, pues al parecer había gente que venía en París manejando en sentido contrario, y la policía les dijo que se parara y no se pararon, y pum, 2 muertos. Entonces empieza desde el primer día ya empieza con sangre este asunto. Y pues hay unas elecciones legislativas en junio, pero pues por la dinámica política francesa es difícil que las gane la izquierda, pero pues lo único que podemos hacer es seguir luchando a pesar de que se vea difícil el contexto. Y precisamente pensando en eso, ya para despedirme, los dejo con una de mis canciones favoritas de la Guerra Civil Española, A las Barricadas, en su versión anarquista y además adaptada por un grupo francés que se llama Les Amis de ta Femme, o Los Amigos de tu Mujer. Y bueno, como buenos anarquistas estoy seguro de que no habrá ningún problema de que comparta el video de YouTube de su canción con ustedes. Un placer haber compartido este espacio con ustedes una vez más, y siempre leo sus comentarios. Los últimos 2 videos no he podido responderles, pero sí he leído todo y les agradezco mucho. Y bueno, estamos en comunicación. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué les parece esta situación? Díganme y seguimos platicando
Hasta la próxima. Tormentas habitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación.